Presidente Arce, con mucha responsabilidad. Es una función que en la que estoy trabajando desde 1997, no como ministro, sino dentro del sector justicia. ¿Cómo lo he asumido? Como me han enseñado mis predecesores, como el doctor Bladman. Hay que darle oportunidad a los jóvenes y eso es la línea que ha marcado tanto el presidente como el vicepresidente. Comencé ahí a trabajar con el doctor Germán Gutiérrez Gantier en el plan de reforma de justicia que se llamó Justicia para Todos, con el doctor Rodríguez Belcé. Lamentablemente vinieron todos los hechos del 2003 que terminaron con toda la problemática sobre la justicia. Se cerró la delegación presidencial y me vine a trabajar acá con Carlos Alarcón. Durante la gestión de Carlos Mesa fui director de política criminal del Ministerio de Justicia y director nacional de la Defensa Pública. Hicimos la primera institucionalización de la defensa. Terminó también rápidamente esa gestión de gobierno y comenzó la gestión del MAS, el 2006, con un proceso en el cual pude contribuir a trabajar con gente como René Martínez o el mismo Jorge Alvarado. La gente de la Asamblea tenía una idea muy clara de que había que ir a una Asamblea Constituyente, pero también estuve trabajando en ese proceso de buscar esa Asamblea Constituyente. He sido abogado de Roberto Aguilar, del vicepresidente de la Asamblea y de muchos de los asambleístas cuando había persecución. Creo que eso es un rol de que me conocen de esa época. Cuando tenía mandamiento de aprehensión, como me dedico al derecho penal, terminaba siempre defendiendo a los asambleístas o en ese caso al vicepresidente de la Asamblea, que era Roberto. Deben recordar que lo estaban persiguiendo con un mandamiento de apremio, pese a que era el vicepresidente de la Asamblea, y ahí tuvimos que tener intervención como abogados. De ahí que viene mi relación con el MAS, de haber sido abogado de ellos en muchas persecuciones que han sufrido. Mire, yo quería volver al Poder Judicial. Estoy convencido de que el Ministerio de Justicia es un paso transitorio. El Ministerio de Justicia es lo pongo siempre como ejemplo, imagine usted un ministerio de la Asamblea Legislativa. ¿Qué dirían los parlamentarios? Dirían, ¿qué le pasa al Ejecutivo? ¿Cómo va a tener un ministerio? Tiene un viceministerio de coordinación gubernamental que coordina con la Asamblea. Pero hablar de un Ministerio de Justicia y hablar de independencia judicial es incompatible. El Ministerio de Justicia tiene un rol que debe ser de construcción de políticas públicas en las áreas de derechos humanos. En la mayoría de los países se habla de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Acá también teníamos ese nombre, se ha cambiado a Justicia y Transparencia Institucional por la fusión de Justicia y Transparencia. Pero le diría que es un paso transitorio. Yo creo que el tema de justicia y derechos humanos es muy importante. Me pregunta cómo me veo a futuro, qué estoy pensando hacer. Estoy pensando que este es un paso transitorio para volver a la justicia. Quiero ser juez y estaría tan feliz de ser juez en el pueblito más alejado de Bolivia que en el Tribunal Supremo si tengo que volver. Pero esa es mi vocación y creo que este es un paso transitorio justamente para ayudar a la transformación de la justicia. Esta es una justicia para ricos, esta. No tenemos una justicia para el pueblo. No tenemos una justicia para el ciudadano. Quien tenga más dinero va a ser el que gane en el juicio. Lamentablemente la mayoría de las personas tiene que pensar qué abogado es el mejor amigo del juez y no qué abogado tiene los mejores argumentos o la mejor formación para llevarle un caso. Y cuando se plantean los escenarios para el cambio, pasa por el factor humano. Si no tenemos a los más de 1.100 jueces ya con el compromiso con la justicia, no vamos a cambiar nunca la justicia. Podemos tener todas las computadoras, la infraestructura, los sueldos, los recursos que quiera, pero necesitamos que esos 1.100 jueces tengan la máxima calidad posible. La primera meta que tenemos que tener es la institucionalización del Poder Judicial. El día de hoy en Bolivia todos los jueces son transitorios. Si una autoridad decide que se vaya el juez, se va el juez. Si un consejero dice que se tiene que ir el juez, se va el juez. Y eso no puede ser. Los jueces tienen que tener una carrera judicial indefinida. Lamentablemente hemos confiado en el Consejo de la Magistratura. Por eso le hablo de la ley de carrera judicial y de la parte de ingreso. ¿Cómo ingresan en el mundo los jueces? Dan un examen de oposición y pasan por el Instituto de la Judicatura, Escuela Judicial, lo que le llame el nivel de formación. Ese es el nivel de ingreso. Ahora, usted me dice en cancha, ahora, ¿cómo garantiza que vamos a tener jueces elegidos? Le planteo la carrera judicial. Tenemos que hacer una evaluación de desempeño inicial y ver qué tenemos de esos 1.000 jueces y qué ha pasado con los jueces que hemos aprobado la carrera. Entonces, el primer paso que se debe hacer es revisar toda la institucionalidad, ver la situación de todos los jueces y decidir qué jueces se quedan y qué jueces se van. Una primera evaluación de desempeño masiva del Poder Judicial.
y un segundo paso que va a ser un examen, en la idea que le voy a proponer a la Asamblea Legislativa, un examen de oposición, para saber con exactitud que tenemos jueces que están preparados para ser jueces. No, el tema es solo normativo, es ley 025 y reglamentos. Sí necesitamos reforma constitucional para la elección de voto popular, que es un compromiso del presidente Arce, ratificado por el candidato Camacho y también por Carlos Mesa. Las tres fuerzas políticas han planteado que se necesita cambiar algunos, evaluar otros, la elección de magistrados por voto popular. En ese caso, yo creo que tenemos que hacer un análisis si vamos a seguir una de las dos vías que tenemos en este momento. La primera vía es reformar parcialmente la Constitución. Ello implica que la Asamblea por 2/3 apruebe una ley, vaya a control al Tribunal Constitucional y se haga un referéndum. Algo como el 21F, para recordarles a los bolivianos. Podemos cambiar la Constitución por esa vía. La otra vía es una Asamblea Constituyente. No veo que esa vía sea posible en este momento por los tiempos país y por la coyuntura actual. Yo creo que hay que analizarlos caso por caso. Podríamos hacerlo, pero tal vez la entrevista nos va a quedar muy larga. Voy a dar un criterio general, pero sí le puedo decir que conozco todos los casos. A lo largo de este año, una cosa que me ha preocupado mucho es que había una persecución, yo le llamo persecución política, porque no se aplicaba el debido proceso. Si algo es reclamado siempre es que no puedes imputar a nadie si no lo escuchas. Es un principio básico de derecho. Imagínese usted que esté caminando por la calle y un policía le diga, no, aquí está su sentencia, usted tiene que ir a cumplir 5 años de cárcel. Que se haga un juicio a espaldas del ciudadano está prohibido en la Constitución. Un fiscal solo puede iniciar un caso si le ha comunicado la noticia criminis, el inicio del caso a la persona y lo ha escuchado. Cuando dice la Constitución que tienes que escuchar al ciudadano, implica que lo tienes que notificar. No hay posibilidad que un caso penal avance de ninguna manera si no le comunicas oficialmente a la persona. Y el argumento que han usado es básico. O sea, si yo notifico en México, ¿qué instrumento debo usar? Conducto diplomático, Cancillería mexicana, notificación acá. No, pero estaban ahí, estaban en el condominio, estaban en la residencia del embajador mexicano. Señores, ese es territorio mexicano. No puedo notificarlo por edicto, no puedo publicar en un aviso de prensa, no puedo pegarlo en la pared, no puedo sacar un mandamiento de aprehensión, tengo que informarle que tiene un juicio penal. En los casos de Evo Morales es lo mismo, porque la notificación tenía que ser en Argentina, tenía que ser fuera del país. En el caso del presidente Morales, yo creo que adicionalmente hay un componente político que hay que analizar. Un expresidente debe tener juicio de responsabilidades aprobado por la Asamblea Legislativa. No puede ser sometido a juicio si no tiene una autorización. Eso va para Yanine Áñez, fue para García Mesa y lo tiene que hacer para Evo Morales. Es lo que le digo de la independencia de la justicia. ¿Vio la situación de Franklin cuando cambió el gobierno? Me pareció conmovedor que salga con esa casita para su hija y que haya tenido todos los problemas que ha tenido siendo inocente. Porque algo que tiene que quedar claro al país es que las personas no pierden la calidad de inocente cuando van detenidos preventivamente. Ese estado de inocencia solo se destruye con la sentencia del auto supremo en el Tribunal Supremo. Y no está bien. O sea, la regla tiene que ser defenderte en libertad. Código del Sistema Penal. En estas comisiones que le digo que voy a promover, quiero hablar con los abogados, quiero que todos nos digan cómo mejoramos. Toda obra humana es perfectible, pero vamos a sacar ese Código del Sistema Penal porque es mi respuesta a su pregunta. Es injusto lo que ha pasado con Franklin y es injusto lo que ha pasado con Juan Ramón Quintana. Hay varios informes que están actualmente en curso de la anterior asamblea que podrían desembocar en un juicio de responsabilidades. El tema de los respiradores, el tema de Sacaba-Sencata. Si hay algo que ha señalado el presidente es que tiene que haber independencia del Poder Judicial y también el Ministerio Público tiene que cumplir su función. Lo que ha hecho la Asamblea Legislativa es presentar informes que ha derivado a la Fiscalía General y es el fiscal general la autoridad que tiene que construir esa acusación y esa política. Lo que debe hacer el gobierno es garantizar que se den las condiciones de un debido proceso para Yanine Áñez y para cualquier boliviano. Y eso es una garantía total.